Muy buenos días, les da la bienvenida el Museo Nacional Afroperuano y el Congreso de la República. Gracias por asistir al Colegio José Gálvez Barnechea de la ciudad de Tarma y especialmente al grado del primero A. El día de hoy van a hacer su visita virtual y quien les va a acompañar es la señora Juana Pizarro. Bien, buenos días, gracias Letita. Buenos días, jovencitos, alumnos. Buenos días, profesora María Luz Vicente. Bienvenida a este recorrido virtual donde narraremos parte de la historia del Perú relacionada con la esclavitud y el aporte de la cultura afroperuana a la identidad nacional. Quería comenzar primero por la fachada, lo que ustedes tienen ahorita en la pantalla, es el ingreso principal del Museo Nacional Afroperuano, que está ubicado entre la avenida Abancay y el Jirón Ancash, solamente a media cuadra del Congreso de la República. Esta casa corresponde a finales del siglo XVII. En esa época fue construida. Al lado derecho tienen un plano, un croquis, por donde iremos caminando, recorriendo, por esta visita virtual. Por favor, vamos a pasar ahora al patio principal. Como ustedes pueden observar, este patio está hecho en base a piedras que fueron traídas del río, se le conoce como cantos rodados o piedras partidas. En la puerta ustedes pueden ver un arco de medio punto, es un arco de madera bastante ancho, adornado con unos balaustres. Los balaustres son como unas filitas de madera moldeadas. Y en la parte del techo se ven unas cornisas, unos aleros que también tienen adornos de flores. A esta casa, llamada también Casa de las 13 Monedas, también cuenta, o ustedes pueden observar, un coche. Es una calesa o una carreta. Fue donado por Alemania en el siglo XVII. Estos coches eran vehículos importantes en la época colonial. Podían ser de 2 ruedas o podían ser de 4 ruedas. Asimismo, podían ser jalados por caballos o por mulas. Ahora, el Museo Nacional Afroperuano fue inaugurado un día 4 de junio del año 2009. Esta fecha 4 de junio se relaciona con el nacimiento de Nicomé de Santa Cruz. Ustedes se preguntarán, ¿quién fue Nicomé de Santa Cruz? Fue un poeta, un decimista. Jovencitos, les estaba hablando acerca de esta casa de las 13 monedas. Quería decirles que, pues, ustedes ya acaban de escuchar que está administrado por el Congreso de la República y fue inaugurado un día 4 de junio del año 2009. Y los 4 de junio se les reconoce como el Día de la Cultura Afroperuana. Ahora, continuando con esta visita, les voy a hablar acerca de uno de los escudos principales que se encuentran en este patio. A ver, por favor, podemos ver el escudo correspondiente a la familia que desde un inicio vivió en esta casa, la familia López Flores, conde de Puente Pelayo. Pueden observar 13 monedas, el nombre que tiene esta casa, o 13 rueles, que pueden ser de oro o de plata, y al lado derecho se observan las 5 flores de lis. La flor de lis es un símbolo muy representativo, un símbolo heráldico, sinónimo de lo que es la sabiduría, de lo que es la lealtad y de lo que es la pureza. Las familias más importantes europeas en la época medieval solían tener este tipo de escudos en sus fachadas, en la parte principal de sus casas. Ahora, vamos a ver otro escudo importante. Es un escudo de guerra. Por favor, podemos ver el otro escudo de Castilla, que obviamente guarda relación
con la reina Isabel de Castilla, quien le otorga el permiso. ¿A quién? A Francisco Pizarro, quien conquistó el Perú, y con la llegada de los españoles, pues se da inicio del comercio de hombres, mujeres y niños que fueron traídos del África. También se le conoce a este escudo de los reinos de Castilla porque el Perú era una colonia de España, y también se relaciona debido a la gran cantidad de castillos que se encontraban en la zona de Castilla, España. Por favor, ahora vamos a pasar a la parte importante, a la sala número 1, donde les voy a contar, les voy a narrar parte de esta historia, de los orígenes de la esclavitud africana en el mundo. A ver, jovencitos, quiero decirles que con la llegada de los españoles, ustedes tienen que saber, se le inició a este sistema esclavista. ¿Y qué es la esclavitud? Pues viene a ser el sometimiento del hombre por el hombre. Obtener, pues, beneficios a cambio de nada. ¿Y utilizando qué? La mano de obra. Esta práctica viene desde tiempos muy antiguos. Ha existido en Grecia, ha existido en Roma, ha existido en Egipto. ¿Y cómo así? Pues existían pueblos conquistados por grupos más fuertes, más poderosos. Y estos pueblos conquistados, ¿qué hacían? Pues se rendían. Y en los grupos poderosos, como una forma de perdonarles la vida, los hacían esclavos. Y de ahí, con el tiempo, y estos esclavos comenzaban a ser vendidos, pasaban a ser comercializados, como se venden los objetos, como se venden las cosas. Y así se ha dado. Por ejemplo, aquí en el Perú, la esclavitud ha durado 350 años, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII y parte del siglo XIX. Entonces, ¿cómo era la llegada de estas personas del África? Pues los cazaban, los raptaban de diferentes zonas del África, por ejemplo, Guinea, el Congo, Ghana, Nigeria, Sierra Leona, de diferentes puntos, y los traían en unos barcos. Van a ver, estos barcos eran conocidos como barcos negreros, porque venían llenos de esclavos. Perdón. Entonces, ellos atravesaban todo el océano Atlántico. Salían desde el África y llegaban a parte del océano Pacífico, hasta Panamá, luego Cartagena de Indias. Como ustedes pueden apreciar, si vemos de la parte de arriba, estos barcos, si estaban diseñados para 200 personas, para la capacidad de 200 personas, ¿qué sucedía? Que estos barcos venían cargados, llenos, hacinados, pegados los unos a los otros. Y estos viajes duraban entre 3, 4 meses. ¿Qué pasaba con estos viajes? Además de que ellos, cruzando todo el océano Atlántico y pasando al océano Pacífico, pasaban por situaciones muy terribles. Entonces, pues ellos dormían, comían y realizaban sus necesidades fisiológicas en este mismo lugar, este espacio conocido como las bodegas. Allí ustedes pueden observar todos pegados. Y esto daba lugar a enfermedades, a la contaminación, o también a infecciones. Se enfermaban, ya no servirían para el trabajo, y se habla que del 100%, el 20% moría en el trayecto del viaje. Si se enfermaban, ya no servirían para el trabajo, así que muchos de ellos eran lanzados al mar. Ahora, ¿a dónde llegaban? Llegaban al puerto, finalmente al puerto del Callao, donde luego ellos eran conducidos, llevados por toda la avenida colonial, estamos hablando de parte del Callao, hasta una zona conocida como Rímac. Y allí luego eran puestos a la venta. Según la capitulación de Toledo, se dice, ¿qué es la capitulación de Toledo? La firma realizada entre Isabel de Castilla, la reina Isabel de Castilla, y Francisco Pizarro. Se le otorga el permiso para que de 50 esclavos, 15 sean mujeres. Pero la corona no había calculado el precio de los esclavos. Entonces,
Ellos valían según su tamaño, según su edad, según sus habilidades, según su sexo. Y pues eran marcados, como ustedes pueden observar, y ellos valían entre 300 y 400 pesos. Los que estaban en buenas condiciones eran puestos a la venta. Y los que no estaban en observación, en cuarentena. Ahora, quiero decirles, jovencitos, que una vez que eran comprados, eran marcados con unos hierros candentes conocidos como carimba. Les marcaban la frente, les marcaban los hombros, les marcaban los brazos o los muslos o las caderas con las iniciales de sus amos. Entonces se convertían en objetos, se convertían en cosas. Como marcan al ganado, a las reses, así marcaban a estas personas. Ahora, la Iglesia Católica también se hace presente en estas ventas. Estamos hablando de grandes órdenes religiosas, como los jesuitas, los dominicos, por ejemplo. ¿Para qué compraban esclavos? Para llevarlos para sus labores agrícolas, o también para que sirvan o hagan el servicio de servidumbre dentro de los monasterios. Luego eran llevados a los conventos de la Buena Muerte, de San Agustín y de San Felipe. Juntos, en total, sumaban algo de más de 1000 esclavos. Pasamos, por favor, a la siguiente página. Bien, jovencitos, entonces, les comentaba que estos esclavos, una vez que llegaban, eran vendidos, ¿cierto? Eran comercializados. Ahora, ellos venían de otra cultura, venían de otro idioma, de otras creencias, otra religión. Y pues, ¿qué pasaba? Una vez que ellos eran atrapados, muchos querían escapar, querían su libertad. Pero, sin embargo, una vez que ellos eran pues raptados y traídos, se les colocaba una especie de cadenas, como ustedes pueden ver, para que no puedan huir. Porque si un esclavo pretendía huir, detrás de ellos inmediatamente iba un caporal o un capataz, que era la mano de confianza del dueño, del hacendado, o conocido como el amo. También van a ver otro tipo de castigo, como es el cepo. Cuando por lo general muchos de ellos querían huir, convirtiéndose en cimarrones, los atrapaban y les colocaban en esos elementos de castigo de madera que tienen unos huequitos, unos orificios, uno seguido de otro. Aquí había más de una persona y permanecían más de un tiempo ilimitado, podía ser horas o podía ser un día, y el permanecer ahí que les producía calambres, dolores, adormecimientos. Y ahora van a ver lo que eran los grilletes. Los grilletes también se les colocaba en los tobillos y también se les colocaba en las manos por ser esclavos. Pasamos, por favor, a la siguiente página. Bien, niños, quería decirles que el Perú tiene una gran variedad de expresiones culturales, porque nuestro país es multiétnico, multilingüe, ya que desde la llegada de los españoles, nosotros aprendimos el español, el castellano. Antes de llegar aquí, estuvieron dominados por otro grupo, por los árabes, por los moros, como 800 años. Y ahí existieron guerras, entonces ellos traen otro tipo de cultura. Y también, cuando llegan los españoles, ¿qué sucede? Quiero decirles que traen a los africanos. Entonces se produce un choque de culturas. Y ahora todo esto les voy a contar respecto o en relación a los esquemas, a los cuadros que les voy a mencionar. Por ejemplo, en el tronco número 1 vamos a ver que la unión de un español con una mujer negra, el hijito era conocido como mulato. Luego del mulato con el español, el hijito, el descendiente, era conocido como tercerón, luego cuarterón o quinterón. Tercerón venía a ser que era de tercera generación, luego cuarterón se le conocía como la cuarta generación, quinta generación, y finalmente blanco o español común. ¿Qué decía el grupo dominante de este entonces?
el grupo dominante eran los españoles, los europeos. Ellos decían que conformaban el grupo humano superior, por encima de los indígenas, por encima de los esclavos negros y de otras etnias que no fueran de color blanco. O sea, ellos eran el nivel más alto, los blancos. Y asimismo decían que un español solo debería casarse con una española, un negro con una negra y un indígena con una indígena. Pero de acuerdo a lo que yo les acabo de mencionar, se llega a cumplir. Una cosa fue la teoría y otra cosa fue la práctica, ¿verdad? Hoy día en nuestro país, como les repito, pues nuestro país tiene una gama de castas. Entonces, ¿qué es la casta? Viene a ser la ascendencia o descendencia del individuo, de nosotros mismos, en ese entonces del esclavo. Vamos al grupo número 2. Por favor, en el esquema número 2 vamos a ver que de la unión de un hombre negro con el mulato venía el sambo, del sambo con el mulato venía el sambo hijo, luego tente en el aire o salta para atrás. Tente en el aire se le denominaba al grupo que no tenía un rasgo marcado definido hacia sus antepasados. Rescataba las características de sus ancestros. Vamos en el tronco número 3, del español con el indio venía el mestizo, del mestizo el cholo con el indio, y luego salta para atrás. Lo mismo que acabo de decirles. Y en el tronco número 4, del indio con el negro, el descendiente era conocido como chino. No es porque era chino ni china, sino porque los españoles, el grupo que dominaba en ese entonces, crea estos términos para marcar sus diferencias. Y del chino con el negro venía lo que era conocido como el rechino criollo con el negro, torna atrás. Es salta para atrás. Bien, jovencitos, entonces ahora vamos a pasar a otro punto importante. Entonces, ustedes ya saben que con la llegada de los españoles se da inicio al mestizaje. ¿Y qué es el mestizaje? Les acabo de decir que es la mezcla de culturas, de costumbres. Ahora, con la llegada de los españoles llegan las enfermedades, las pestes europeas, como la gripe, el sarampión, la viruela, la peste negra y otro tipo de enfermedades. Y pues se ve afectada la salud de la población indígena, porque los españoles, admirados por el oro, admirados por la plata, por las tierras ricas que ofrecía el Perú, someten a trabajos a los indígenas, pero también traen enfermedades, así que comienzan a enfermarse. No había la medicina de ahora. Pero por ahí surge la idea, quiero contarles, surge la idea de traer mano de obra africana. Ellos pensaron que los africanos reemplazarían la mano de obra indígena y serían fuertes por su tamaño, realizarían un trabajo más eficaz, más efectivo. Pero sin embargo fue un craso error, un gran error, porque comienzan a llevarlos a zonas andinas. Estamos hablando, por ejemplo, de Huancayo, estamos hablando de Huánuco, estamos hablando de Huancavelica, hablamos del Cusco, del Cerro de Pasco, sobre los 3.000, sobre los 4.000 metros de altura, hablamos de Junín, de Puno, zonas mineras. Canos, estas personas que fueron traídas de ese lugar, no estaban acostumbradas a estos climas, a estas alturas. Incluso hablamos de Potosí, porque la jurisdicción del Perú era hasta las minas de Potosí, que están en Bolivia, sobre los 4.000 metros de altura, donde había mucho oro y plata. Se enferman y ya no servirían para el trabajo. Y es así que comienzan a llevarlos a zonas cálidas. Y estamos hablando de lo que es Piura, estamos hablando de lo que es Lambayeque, estamos hablando de lo que es Chicama, Saña, Chincha, Nazca, Cañete, El Carmen, zonas donde ellos se dedicaban al cultivo de la caña de azúcar, al cultivo del algodón, a los viñedos, al trigo, la cebada, las verduras, aumentando 3 veces más la demanda de estos productos. Y como ustedes están viendo, de la caña de azúcar se obtenían derivados importantes como el azúcar mismo, la miel o el aguardiente.
también habían trabajos en zonas rurales. Quiero contarles, jovencitos, que existían trabajos en, pues, zonas urbanas, por ejemplo, en las casas de los amos, de los hacendados, trabajo en las haciendas. Y allí llevaban pues a las mujeres a trabajar, las llevaban a trabajar como ama de llaves, y en el caso de varones, ¿puedes cambiar la imagen, Letita, por favor? También. Es el sistema. Y en el caso de varones, trabajaban como cocheros o también jardineros. Bien, pasa el tiempo y ¿qué sucede? Que los esclavos, los señores hacendados, los dueños, comienzan a mandar a sus esclavos a trabajar en otro tipo de actividades. ¿Cómo se le conocía? Como, pues, trabajos por jornal. Como les he dicho, fueron 350 años que permanece el sistema esclavista. Entonces, salían a vender comida, a lavar ropa, a cocinar en otros lugares, o a vender otros productos, o a cuidar niños. Y en el caso de los varones, salían como carpinteros, albañiles, alarifes, y como ustedes están observando, también salían los aguateros o los aguadores. ¿Quiénes eran ellos? Pues eran esclavos que salían todos los días a recoger agua de los ríos dentro de estos cántaros sobre unas mulas o unos burros que querían más que sus propios hijos y repartían este agua. Por si acaso, este elemento importante como el agua no lo repartían, no lo regalaban. Y del agua que vendían, de todos los productos que ellos vendían, ¿para quién era ese dinero? Para sus amos. Por eso se le conoce como esclavitud por jornal. Y con el tiempo también llegan a existir los famosos esclavos, como los pregoneros, los que realizaban ventas ambulatorias. En la pantalla ustedes tienen, por ejemplo, a unas mujeres esclavas, zambas o mulatas que se dedicaban a la venta de sus productos. Hablamos de lo que eran los buñuelos, ahora son los picarones, hablamos de lo que eran las roscas, hablamos de lo que eran las chicha, y ellos llamaban la atención cantando de una manera muy atractiva para que la gente se pueda acercar y pueda comprarles sus productos. Hoy en día ustedes seguramente han visto los ambulantes cuando llaman y anuncian los productos que ofrecen. ¿Y dónde se conoce este tipo de pregones? Según las acuarelas de Pancho Fierro. Fue un acuarelista mulato de finales de la época colonial. Tiene grandes pinturas, grandes acuarelas que representan estas actividades a las que se dedicaban tanto esclavos como mujeres esclavas. Y ahora van a conocer a una figura importante también de esta época. Era una figura típica conocida como ama de leche. Contaban con su participación, cuando la mandaban a traer. Pues se dice que cuando las esposas de los amos daban a luz, muchas de ellas se negaban de amamantar a sus hijos. ¿Qué decían? ¿Qué más decían? Que sufrirían de deformaciones en el cuerpo. Entonces, los niñitos recién nacidos, ¿qué necesitaban? Leche, alimento. Y es así que mandaban a traer a una esclava negra que recién había dado a luz para que se encargue también de amamantar a los hijos de los amos. Se creía que la leche de estas mujeres negras también era muy nutritiva, por lo que algunos médicos aconsejaban tomarla, sobre todo para niños con debilidad, para niños con tuberculosis. Y con el tiempo, pues estos niñitos, hijos de los amos, se encariñaban con estas esclavas, con estas mujeres, y a pedido de ellas o de ellos se les otorgaba su libertad antes que los demás esclavos. También se les conocía a los hijos de los amos y a los hijos de los esclavos como hermanos de leche, porque amamantaban de la misma madre. A la siguiente página. Bien, niños,
Ustedes están viendo lo que eran los galpones o lo que eran los corrales. Yo les voy a explicar. Pues eran unos ranchos muy humildes, ubicados cerca a las haciendas de sus amos. Es bien altas para que ellos no puedan escapar. ¿A quiénes eran ellos? Los esclavos. Y los separaban de acuerdo a sexo y a familia. Por ejemplo, si era un grupo de familia, porque en esos barcos que atravesaron todo el océano Atlántico, no solamente vinieron hombres, niños, mujeres, también vinieron grupos de familias. Y si era una familia, los ubicaban en un espacio. Y si eran hombres y mujeres, los separaban por sexo. Siempre bajo la vigilancia de un caporal o un capataz, como les decía, que era la mano de confianza del amo, para vigilar que no se escape. Entonces, ellos ingresaban, se puede decir, por lo general, a las 4:30 de la mañana a trabajar. A las plantaciones, a los viñedos, a las plantaciones de algodón, de caña y de azúcar. ¿Saben a qué hora regresaban? Pasada la medianoche, cansados. Jovencitos, también les dije que en esos barcos que atravesaron todo el océano Atlántico, luego el océano Pacífico, llegaron estas personas cargando sus costumbres, sus tradiciones, sus creencias. Aquí en estos galpones, después de largas horas de trabajo, estos galpones que eran espacios de control, espacios de disciplina, para que esas pocas horas que tenían para descansar, les sirva para sociabilizarse, para compartir, para poner en práctica sus costumbres, su música, su comida, su danza. Y hablando de comida, quiero contarles, jovencitos, que los amos solamente comían la carnecita. Ellos no comían lo que era el bofe, no comían las vísceras, no comían el corazón, no comían el hígado, no comían la pancita. ¿Quiénes comían las sobras? Eran los esclavos. Y precisamente ahora nosotros hemos recibido una tradición, nos han dejado un legado, una herencia. ¿Quiénes o quién no ha probado lo que son los anticuchos? ¿Quién no ha probado la chanfeinita? ¿Quién no ha probado la pancita, el rachi? Todos nosotros. Y la comida de ellos, de los esclavos, básicamente variaba de hacienda en hacienda. Tenía que ser altamente calórica por los trabajos pesados que ellos realizaban. Su comida estaba hecha en base a lo que era el trigo, en lo que les acabo de decir, las vísceras, las menudencias de los animales, lo que era el camote, lo que era el pescado, lo que era el pan, un poco de aguardiente, y les daban también chicha para que puedan alimentarse. Y respecto a la vestimenta, ellos utilizaban una tela conocida como bayeta, el algodón más simple, el algodón más delgado, y también a su vez en zonas de frío les daban lo que era el sayal, una tela gruesa, una tela de lana que servía para cubrir su cuerpo. Las mujeres, una vez que eran libres, porque muchas recibían su libertad, como les mencioné, muchas cuando eran amas de leche recibían su libertad por agradecimiento, por haber alimentado a sus niños. Después de ser libres, no podían usar seda, no podían ser oro, no podían usar plata, no podían llevar aretes. ¿Por qué? Por tener sangre negra dentro de sus venas, estaban prohibidas. Y los hombres no podían montar a caballo, no podían entrar a los bares. Y tampoco no podían, ninguno de ellos, ser enterrado en unos ataúdes. Ellos eran envueltos en estas telas como los sayales y luego eran amortajados para lanzarlos a las fosas comunes. Respecto al tema de la salud, quería contarles que la salud variaba también por los lugares a donde ellos iban. Había hacendados que los trataban bien y les daban buena alimentación. Pero también había
amos, hacendados, que los dejaban a su suerte. Ellos tenían la misión y la obligación de pagarle la asistencia médica, por lo que los esclavos sufrían de lo que eran sarnas, de lo que eran enfermedades estomacales, abscesos, heridas, epilepsia, pero muchos de ellos pues los dejaban en estas asistencias médicas a su suerte y preferían comprar un esclavo joven que les rinda mejores beneficios. Ahora, por otro lado, en una hacienda jesuita entre 1714 y entre 1778 nacieron 1.289 niños. En ese mismo periodo murieron 1.245 niños. ¿Saben cuántos niños sobrevivieron? Solamente 44 niños. ¿A qué se debió todo esto? ¿Cuál fue la tasa de altas muertes? Pues la mala alimentación, la desnutrición. Y según algunos cálculos, se dice que la expectativa de vida de estos esclavos era llegar a 30 años como máximo. Pasamos, por favor, a la siguiente sala. Bien, jovencitos, respecto al tema de la religión, hemos hablado acerca de la comida, ¿verdad? Hemos hablado de los anticuchos, la pancita, el rachi, el caucao. Y pues ahora quiero tocarles acerca de un tema muy importante, la religión. En el África, pues creían en divinidades religiosas. Hasta hoy en día, lo que es el Changó, Olofín, Chemanyá. Pero ¿qué hacen cuando llegan aquí a América, al Perú? Los convierten a la religión católica. ¿Cuál era la idea de cristianizarlos? Tener el control absoluto de los esclavos. ¿Por qué? Porque ellos querían huir, querían buscar su libertad. Además se rebelaban, se amotinaban por el maltrato que se les daba. ¿Y qué hace la Iglesia Católica? ¿Qué hace el grupo dominante? Los cristianizan, los bautizan y de ahí se construyen capillas en las haciendas. Entonces ellos decían que si amaban a Dios, a sus amos. Y es así que se forman las cofradías. Las cofradías venían a ser hermandades, grupos de personas que se reunían para venerar a un santo o una santa. Procesiones. De estas procesiones, de estas actividades religiosas, también participaban los esclavos. Y forman las famosas cofradías, las hermandades, y por ese entonces había cofradías de los criollos, cofradías de los congos, cofradías de los mozambiques, de los angoleños. Cofradías es que sale un esclavo conocido como Benito, pero su nombre era Pedro de Halcón, quien en el año 1651 dibuja en una de las paredes de adobe a Cristo en la cruz. Bien, les escuché que estamos en el mes morado, el mes del Señor de los Milagros. Entonces, esta pintura en esta pared de adobe, como les repito, fue un trabajo realizado, una pintura realizada por este esclavo en 1651. Pero se habla, en 1655 hubo un terremoto bastante fuerte, donde muchas casas y techos y paredes se vinieron abajo, se caen. Pero la pared con la imagen de Cristo en la cruz permanece intacta, firme. Pasan los años, en 1687, de igual manera hubo otro terremoto. Todas las paredes y techos colapsan, se caen. La pared de adobe con la imagen de Cristo en la cruz permanece intacta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues se da el inicio de la tradición de la fe en el Señor de los Milagros. Primero se le conocía como Cristo de Pachacamilla, por la zona donde se realiza la pintura. ¿No? Porque los miembros de estas cofradías, de estas hermandades, eran esclavos, hermandades mixtas. Y pues, o hay mestizos también. Y
se le conoce como el Señor de los Milagros. Y la procesión del Señor de los Milagros precisamente sale los días 18, 19 de octubre o 28 y 29 de octubre. Pero ya son 2 años que no sale la procesión del Señor de los Milagros porque estamos con esta pandemia. Bien, jovencitos, entonces ahora vamos a hablar de un santo bastante conocido aquí en el Perú, San Martín de Porres. ¿Ustedes se acuerdan de él? El santo conocido como el santo de la escoba, el santo de la humildad, quien junta al perro, al gato y al ratón comiendo de un solo plato. Su padre fue un español, miembro de la Orden de Alcántara, Juan de Porras, y su mamá fue una negra liberta panameña. A los 15 años, como él fue formado bajo la religión católica, él tiene mucha voluntad de ser sacerdote, pero por tener sangre negra dentro de sus venas, ingresa a la orden de los dominicos en condición de donado a los 15 años, donde aprende el oficio de barbero, de peluquero, de jardinero. Y también llega a ser muy conocido por sus actos caritativos, por siempre tener una sonrisa, por su corazón bien bondadoso, y además también cultivaba sus plantas, que con sus plantas él aliviaba la salud de los enfermos. No solamente los enfermos que eran los hermanos dominicos, también los enfermos que se encontraban en abandono en la calle. Como les vuelvo a mencionar, ustedes tienen en la pantalla que él está rodeado del perro, del gato y del ratón. Y precisamente cae enfermo por la picadura de una garrapata a los 59 años de edad. Le ocasionó altas temperaturas. Entonces, cae enfermo y se dice que a su lecho de muerte va el virrey. El virrey venía a ser el representante del rey. Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla va a besarle la mano y a pedirle que cuando llegue al reino de los cielos pida por él. Él también tenía otro don importante, el don de la bilocación. Se podría decir que tenía pues esta habilidad de estar en 2 lugares a la vez, y se han reportado apariciones suyas, por ejemplo, en África, en China y en Japón. Bueno, jovencitos, cuando él fallece a los 59 años, todo el pueblo se conmueve. Muere en el siglo XVII y es canonizado en el siglo XX por el Papa Juan XXIII, por el Papa conocido como el Papa Bueno. Ahora pasamos a otro punto importante, a otro aporte, lo que es la cultura afroperuana. Y nos referimos a lo que es el arte, la música. El aporte de la cultura afroperuana se hace visible también en la variedad de sus instrumentos musicales que ellos crearon, que ellos inventaron para practicar su música. Y ahora ustedes van a poder apreciar mediante un video. Los visitantes van a poder encontrar muchos de los aportes de la cultura afroperuana, entre uno de ellos el aporte musical. Vamos a encontrar este instrumento que es un instrumento afrocaribeño, la quijada de burro, que vamos a encontrar uno de los primeros instrumentos afroperuanos utilizados ya en la década de 1830, en la danza El Son de los Diablos. Vamos a encontrar acá la campanilla, un instrumento empleado también en la danza El Son de los Diablos y utilizada, como nos dice Pancho Fierro, ¿no?, en la 1830. Y uno de los instrumentos afroperuanos que muchos de nosotros nos encanta, que es el cajón, ¿no? El cajón, que tiene como antecesor a ellos los orígenes de los sonidos de percusión, este instrumento llamado el checo y la angara. Jovencitos, ustedes están viendo ahí la danza El Son de los Diablos. Esta danza, época colonial, desde la época del virreinato, donde los esclavos eran disfrazados con unos atuendos coloridos y se les colocaba con unas máscaras de diablo en la cabeza. Y como ustedes pueden ver, venían tocando lo que eran las cajitas.
la cajita, que luego se convierte en Patrimonio Nacional del Perú desde 2007. Bien, respecto al tema de cimarronaje, bandolerismo y palenques, los esclavos de los castigos, cansados del maltrato, deciden huir. Los que escapaban eran los más jóvenes. ¿Y por qué escapaban? Porque querían su libertad. Ellos se escondían, entre las piedras, entre los bosques. ¿Para qué? Pues para luego atacar en la noche a los hacendados, a los amos. ¿Por qué los atacaban? Porque ellos querían obtener comida, querían obtener animales, querían obtener vestimenta. Entonces, ellos solamente atacaban a los blancos, no atacaban a los indios. ¿Y a dónde llevaban estos productos que ellos saqueaban? Los llevaban a unas zonas conocidas como los palenques. Los palenques eran unas fortalezas armadas, los palenques eran unas chozas, unos huertos que los cimarrones, esos esclavos fugitivos, construían. ¿Y dónde estaban ubicados estos palenques? En zonas bien alejadas, por ejemplo, Huachipa, Caraballo, Cieneguilla, Punchauca, La Calera, zonas de difícil acceso donde no puedan encontrarlo los españoles. Y allí ellos vivían en comunidad y se formaban y se organizaban bajo un líder. Por ejemplo, en 1713 llega a una de estas haciendas un esclavo que se había escapado, que se había fugado de una hacienda de Cañete, Francisco de Congo. Organiza un grupo que tenía que encargarse de la vigilancia, otro grupo que tendría que encargarse de recolectar y repartir los alimentos que ellos saqueaban, y otro grupo se encargaría de la defensa de las acciones militares. Pero los hacendados, cansados de tanto ataque, deciden ir contra este palenque de Huachipa, y ¿saben cuánto tiempo dura ese ataque? 12 horas a sangre y fuego. Muchos cimarrones fueron muertos, otros tomados prisioneros. Y entonces Francisco de Congo, el nombre de esta persona, es sinónimo de rebeldía y de libertad. Hoy en día muchas instituciones afrodescendientes llevan su nombre en honor a él. Pasamos, por favor, al siguiente punto. Bien, jovencitos, entonces ustedes tienen en la pantalla el momento que don José de San Martín proclama la independencia del Perú. Cuando el 28 de julio de 1821. A los pocos días de que don José de San Martín proclame la independencia del Perú, da un decreto. ¿Qué decía este decreto? Pues decía que todo hijo de esclavo que nacería después de la proclamación de la independencia del Perú, libre. Pero estamos hablando después de la proclamación de la independencia del Perú. Pero jovencitos, yo les he hablado que mucho antes llegaron esclavos y estaban pues en las plantaciones, estaban en las haciendas, estaban en zonas urbanas, en zonas rurales, todavía seguían siendo esclavos. ¿Saben cuánto tiempo tuvo que pasar para que existiera libertad de estas personas, de estos esclavos? 33 años, hasta que el general y mariscal, era un título honorífico que se le da a Ramón Castilla, que fue 4 veces presidente del Perú, decreta la abolición de la esclavitud el día 3 de diciembre del año 1854. Y es de esa manera Ramón Castilla, en uno de los cuarteles de la ciudad de Huancayo,
pues decreta la abolición de los esclavos. Y este decreto también mencionaba que los propietarios, los hacendados, recibirían una indemnización. ¿Por qué? Porque los hacendados, los amos, no querían perder su mano de obra, no querían perder a sus esclavos y estaban exigiendo dinero, que se les pague. Y se les pagó 300 pesos por cada uno de sus esclavos. Ahora, quiero contarles que muchos de estos hacendados, incluso en sus listas, exigiendo dinero, colocaron nombres de personas ya fallecidas, de esclavos inexistentes. De esa manera se logra la abolición de la esclavitud con los fondos del Estado y con el también pago del guano de islas. Por favor, a otro punto importante donde ustedes van a conocer personajes ilustres como por ejemplo Nicomé de Santa Cruz. Les hablé que él pues nació un 4 de junio del año 1925, fue un decimista y el 4 de junio se inaugura el Museo Nacional Afroperuano y este 4 de junio o todos los 4 de junio es reconocido como el Día de la Cultura Afroperuana. Ahora tenemos a otro personaje importante como Lucha Reyes, fue una cantante criolla, conocida como la Morena de Oro. Ahora ustedes van a conocer a una luchadora social, dirigente vecinal de Villa El Salvador, conocida como Madre Coraje. Ella fue María Elena Moyano, fue atacada y asesinada por Sendero Luminoso. Ahora ustedes van a conocer a un destacado cajonero y recopilador, cantautor peruano, Caito Soto, un gran exponente de la cultura afroperuana. Y luego vemos a hermana de Nicomé de Santa Cruz, también ella fue una gran compositora, coreógrafa y exponente del arte negro, del arte peruano. Ella creó un ballet muy reconocido como Perú Negro. A Lucha Fuentes, ella pues es una destacada exvoleibolista, jugó en 2 campeonatos mundiales y trajo muchos lauros al país. Y Susana Vaca de la Colina, ya también es una gran compositora, investigadora y educadora. Fue ministra de Cultura en el gobierno del expresidente Ollanta Humala. Y jovencitos, ahora les voy a presentar en esta fotografía a los sobrevivientes del Monitor Huáscar, cuando nuestro gran héroe, el caballero de los mares, el almirante Miguel Grau Seminario, se dirigía al combate en Angamos. Se dice que dentro de este Monitor Huáscar había un batallón de afroperuanos y dentro de ellos estaba el grumete Alberto Medina, un niño de 15 años. Muchas gracias por su visita, niños. Muchísimas gracias a usted. Gracias, profesora. Muchas gracias, Miss María Luz. Gracias, chicos. A ver, yo les comienzo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias, profe. Gracias por los conocimientos brindados. A mí me gusta cómo se llama por la información. A mí me gustan los esclavos. A mí me gusta el museo. ¿Y alguna pregunta les digo? Comida. Qué bueno, niños. Entonces, cuando se inicien las visitas presenciales, los esperamos para que puedan conocer el museo. A ver, Evans, tus palabras, profesor. Estamos agradecidos por ser el Museo Nacional Afroperuano. Que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, de igual manera. Gracias, Eva. Muchas gracias, niños y niñas de José Galvez Barnechea de la ciudad de Tarma y especialmente grado A. Grado, sí. Me haría por la interferencia. Ya, ustedes, muchísimas gracias.
Gracias, chao niños, muchas gracias. Chao, niños. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao. Gracias.